8 de la mañana, 56 minutos. Abrimos la primera entrevista de la mañana. El Frente Amplio cumplió 53 años y lo celebró y lanzó su campaña, además, con un acto en La Paloma. Para hablar de la campaña y de diferentes temas es que recibimos al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bienvenido, ¿cómo anda? Un placer estar con ustedes. ¿Quedó contento después de la movilización del fin de semana en La Paloma? Bueno, realmente fue enorme, ¿no? Exactamente cuántas miles de personas eran, no lo sé, pero seguramente en el entorno de 10.000 que asistieron en el mes de febrero. Un mes, no el mes más apropiado para hacer actos políticos, a La Paloma, a escuchar a los candidatos, a juntarse entre frente amplistas para construir una campaña electoral que nos lleve en primer lugar a tener una gran elección interna para luego consolidar un triunfo electoral del Frente Amplio en octubre. Entonces, digamos, como lanzamiento de campaña tuvo todo. Tuvo oratorias contundentes, tuvo presencia masiva de los habitantes de Rocha frente amplistas y muchos que no lo eran. Tuvo presencia de otros departamentos, sobre todo de los de la cercanía. Y tuvo un espíritu, una mística frente amplista que vuelve a dar esperanzas de que efectivamente el Uruguay vuelva a cambiar de senda, vuelva a cambiar de proyecto para volver a un proyecto donde cuando el Uruguay crece la gente vive mejor, cuando el Uruguay crece hay más gasto educativo, cuando el Uruguay crece hay más gasto en salud, cuando el Uruguay crece hay transformaciones profundas de la vida de la gente. Entonces, en cierta medida este acto que fue el comienzo de una campaña también es el comienzo de... Es el punto de partida para que en octubre haya un gobierno del Frente Amplio, porque en definitiva en octubre se define entre los candidatos del herrerismo, Rafa o Delgado, o los candidatos del Frente Amplio. Y esta elección que va a ser elección presidencial, nosotros vamos a tratar de construir esa mayoría en octubre y vamos a trabajar para construir esa mayoría en octubre. ¿La inseguridad va a ser una de las principales críticas a este gobierno? Este gobierno es criticable por todo lo que no ha hecho. Este gobierno creció su riqueza, pero aumentó su pobreza infantil. Creció su riqueza, pero bajó durante 3 años los salarios de los trabajadores, llegando en alguna de las ramas a perder 45 jornales. Este gobierno, al final de su periodo, los trabajadores van a ganar lo mismo que ganaban al principio, media década perdida. Este gobierno congeló las jubilaciones y pensiones mínimas. Este gobierno no hizo nada para que la carestía en el Uruguay llegara a límites duros. Este gobierno no tuvo políticas activas en las fronteras y llevó a que comerciantes, trabajadores tuvieran enorme dificultad y esa zona de frontera con Argentina tuviera el desempleo más alto en la región. El argumento de las autoridades pasa a ser, bueno, lo que ha sido la pandemia por COVID y bueno, la imposibilidad de seguir aumentando los salarios o por lo menos ajustándolos. Pero Uruguay siguió a otros creciendo. Niveles. No es que Uruguay no creció económicamente, el PIB creció. Si usted crece la riqueza nacional y baja a los trabajadores el salario, congela el de los jubilados, alguien tiene esa riqueza. No la tienen los trabajadores, no la tienen los jubilados, no la tienen las grandes mayorías, la tienen las minorías, los que el propio gobierno llama mayo oro, que no son ni todos los productores, ni todos los comerciantes, ni todos los empresarios. Son un grupo muy pequeño, pero en cierta medida lo que pasó en Uruguay fue eso. Y por otro lado, tiene muchos temas para explicar. Hasta ahora no sabemos cuáles son los alcances del tema atesiano. Sabemos que hubo espionaje de senadores, sabemos que hubo partidas de nacimiento para dar pasaporte a ciudadanos rusos, sabemos que estaban siguiendo al ex jefe de policía, la Llera, estaban haciendo seguimientos a alumnos del Liceo 41, sabemos que se siguió al presidente del PIT-CNT, pero ¿hasta dónde llegó? No sabemos todavía nadie explicó. Nadie explicó del gobierno por qué le dieron un pasaporte a un narco pesado y peligroso que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso, ni tampoco explicaron por qué rompieron un expediente público, un tema grave, o por qué un ministro le recomendó a la subsecretaria... Temas están a nivel de la justicia, ¿no? Sí, pero yo opino de política, ¿no? Yo opino de política. Y agrego, todo esto tiene su correlato en el oficialismo antagónico de lo que usted está diciendo, para todavía una explicación diferente. ¿Cómo avisora que va a ser el tono de la campaña? ¿Pero cuál fue la explicación del pasaporte? Porque yo lo que escuché en el Parlamento es que era un futbolista que organizaba espectáculos. Y resulta que Maciel y H, y por consecuencia los dos ministros, sabían que estábamos ante un narcotraficante pesado y peligroso. Y sin embargo, juntaron 20 miembros del gobierno para mentirlo al Parlamento.
y decirle que era un jugador de fútbol y decirle que era un organizador de espectáculos cuando estábamos ante un narcotraficante que el gobierno lo sabía. ¿Por qué se juntó un asesor del presidente que no tiene mando sobre los ministros a acordar la desaparición de Chat? Esto no lo tiene que laudar la justicia, lo lauda el sentido común. Esto está prohibido en cualquier país del mundo. ¿Cómo un ministro le recomienda a la subsecretaria perder el celular Los temas para ocultar prueba? A la Entonces, tienen muchas cosas para explicar. Y entre otros está la seguridad pública. La seguridad pública, el gobierno ha fracasado. Ha fracasado en lo institucional. Si usted piensa, el Ministerio del Interior ya no tiene su ministro, no tiene su secretario, no tiene el director general de Secretaría. Se hace hincapié en que las cifras han bajado. No tiene el director de convivencia, no tiene la cúpula policial, no tiene la mitad de jefes de policía del interior. Lo que han bajado son las denuncias. Bueno, cuando se le y hay dice un desestímulo. Eso, se menciona que es el mismo aparato que con las mismas personas que medían los delitos y las denuncias. ¿Usted se siente segura? En el gobierno anterior. ¿Usted se siente segura? Hace años que no me siento segura. Yo tampoco. No Entonces, solo en este gobierno. ¿se acabó el recreo? No, pero no es que es un problema nuevo. Es que ellos dijeron que lo resolvían con una frase. Se acabó el recreo. Y con eso iban a resolver todos los problemas de seguridad del país. El recreo sigue peor que nunca. Hay cuerpos descuartizados, cuerpos calcinados. ¿Ustedes los habían visto eso? Cuerpos intentados desaparecer. Un homicidio prácticamente por día. Muchas veces más. Una cantidad de aumentos de muertes dudosas. Hay un problema de seguridad en el país. El que no lo quiera ver es porque no lo quiere ver. ¿Tiene que ser un tema de campaña? Y puede ser un tema de campaña. Ojalá, en vez de botín electoral, todos decidiéramos que debería ser una política de Estado. Retomo una pregunta que le planteaba hace un ratito. Con todos estos argumentos que tienen su respuesta y su relato antagónico desde el oficialismo, ¿cómo avisora que va a ser la campaña? Yo creo que quizá la gente está buscando como otro tipo de diálogo, no dos discursos que parecen de países diferentes. No, no de países diferentes, de proyectos diferentes del país. Si usted tiene un proyecto político que busca la justicia social, la igualdad de las personas, el derecho a la educación pública, el fortalecimiento de la salud, que no falten medicamentos en los hospitales, que las tardanzas en los especialistas no sean tan largas. Si usted busca un país donde efectivamente el crecimiento se vea en distribución de la riqueza, en distribución de los ingresos, y del otro lado hay un proyecto político que aunque crezca, concentra, que baja el presupuesto educativo, que no hay medicamentos en los hospitales, hay proyectos bien diferentes. Está el proyecto del Frente Amplio y está el proyecto liberal o de derecha que llevó la calle Pou adelante. Y la gente va a decidir sobre uno de los dos. ¿Esto significa que tiene que haber un mal vínculo? Para nada. Pero claramente tenemos concepciones políticas diferentes y claramente cuando fuimos gobierno actuamos de formas diferentes. Cuando fuimos gobierno nosotros bajamos la pobreza infantil de más de 50% a 17%. En este gobierno aumentó la pobreza infantil. Cuando fuimos gobierno tomamos la pobreza con 40%, la dejamos en 8%. En este país, aún creciendo en este gobierno, creció la pobreza. Entonces somos dos proyectos de país y la gente va a definir sobre dos proyectos de país. ¿Estos proyectos pueden dialogar en un conjunto de temas? Claramente que sí. Y en otros hay diferencias de fondo, de qué consideramos que debe ser un país, cómo debe actuar con la gente, cómo debe actuar con la educación pública, cómo debe fortalecer Pereira, la posibilidad de que haya, por ejemplo, universidad en el interior, que tuvo una enorme expansión en los gobiernos del Frente Amplio y casi ninguna expansión en el gobierno del Partido Nacional. Entonces yo le digo una cosa, una campaña electoral se puede ganar con eslogan, con buenos publicistas, con asesoramientos correctos. Lo que no se puede hacer es gobernar de esa manera. Y cuando les tocó gobernar no estaban preparados. Bueno, sin embargo, el presidente de la República mantiene niveles muy altos de aprobación entre la población uruguaya. El gobierno no, el presidente. El presidente la figura es del la presidente, cabeza del gobierno. Pero la figura del presidente. Cuando mira las políticas en concreto, hay enormes críticas en seguridad, hay enormes críticas en economía, hay enormes críticas en la calidad del empleo. Entonces hay que medir todo. Y cuando mira las encuestas de a quién votarían los uruguayos, 45% votarían el Frente Amplio, 38% a la coalición sumada, a la suma de todos los partidos de la coalición. Pereira. Quiere decir que la gente ve el deterioro que se está produciendo en su calidad de vida, porque eso lo ves vos en tu casa, cuando no te da para llegar a fin de mes, cuando empezaste a ver en los comercios de cercanía comprar de medio kilo, de cuarto kilo,
cuando efectivamente te está costando pagar el alquiler. Eso no te lo tiene que contar Fernando Pereira. Lo ves vos en tu vida cotidiana. Le quiero consultar por un protagonista que vuelve a tomar, ¿no?, determinado, o por lo menos el desvío de la atención pasa a ir por allí, tiene que ver con la situación de Venezuela. ¿Cómo lo está evaluando el Frente Amplio? Sé que la Carifa todavía no lo ha empezado a analizar el tema porque estaban con el conflicto en Medio Oriente, pero sí que se estaba próximo a poder empezar a tratarse. ¿Preocupa la situación de Venezuela, el impacto que pueda tener en las consultas que se hace a los precandidatos y a usted mismo la situación democrática de Venezuela? No, preocupa la situación democrática de América Latina. Hace pocas semanas vimos como la derecha no quería dejar asumir a Arévalo en Guatemala. Delgado junto firmas. Hace pocos años en Brasil proscribieron a Lula. Lo metieron preso y no lo dejaron ser candidato en la elección que ganó Bolsonaro. ¿Alguien juntó firmas para la liberación de Lula? Delgado juntó firmas. ¿Le pareció que era un acto exabrupto, proscribir al principal candidato de la oposición? ¿Y entonces por qué piensa que se cuela Venezuela de nuevo en la campaña como ya pasó? Porque es un tema de campaña. ¿Por qué? Ellos se preocupan de Venezuela solo cuando hay elecciones. Y en el periodo, mientras, entre elección y elección, nombran un embajador en un país que no había. Venezuela. Si usted considera que hay una dictadura, no va a nombrar un embajador, pero no nombra a cualquier embajador, nombra un embajador político reconocido por todos los partidos políticos del Uruguay, que fue intendente de Tacuarembó un largo tiempo y que tiene credenciales democráticas potentes. Durante este tiempo casi no se habló. Entonces, si usted quiere resolver el tema de Venezuela, si quiere contribuir, porque el tema de Venezuela solo lo pueden resolver los venezolanos, sin injerencias de ningún tipo. Pero si usted quiere contribuir, fomentará diálogos, como hizo Uruguay con el grupo que conformó Ninnoboa y que luego participó en la Unión Europea, fomentará distintas acciones diplomáticas a través de Cancillería para generar las condiciones que en Venezuela haya una democracia plena y plural, donde todos puedan participar. Pero también lo que le pedimos a Venezuela, y eso sin estudiar a fondo, es que lo político esté por encima de lo jurídico. Porque el fallo que prohíbe la participación de María Corina Machado, que será legítimo o no, de acuerdo a los venezolanos, no de acuerdo a lo que yo pienso, quien la limita no es el Poder Ejecutivo, sino el Tribunal de Justicia. Con lo cual es una decisión judicial. ¿Qué le pedimos a la justicia que cambie su fallo? Es posible pedirlo. Pero un grupo de uruguayos que participan en el Partido Nacional, que se han quejado toda su vida de que lo político esté por encima de lo jurídico, le piden a Venezuela que lo político esté por encima de lo jurídico. Entonces, cuando es un tema de campaña... Bueno, se señala que no hay independencia de poderes, ¿no? ¿Y en Brasil? No estamos hablando y en de Venezuela. Guatemala, pero no es que tiene un problema en América Latina. Lo tiene en Brasil, lo tiene en Guatemala, lo tiene en casi toda América, lo tiene en Colombia. Y entonces, en este contexto, ¿qué le parece cómo se refirió la vicepresidenta de Venezuela al presidente Lacalle Pou? Me parece un desastre. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Digamos, hay una opinión de una vicepresidenta que ofende a nuestro presidente. ¿Está bien? No. ¿Qué va a estar bien? ¿Es criticable? Es absolutamente criticable. ¿Hace al tema de fondo? No. También el presidente Lacalle Pou no es la primera vez que se refiere a este tema, lo planteó Naciones Unidas ya hace algunos años. Ni es la primera vez que Venezuela le contesta al gobierno uruguayo. Venezuela, con términos similares, le contestó una vez a Ninnoboa, otra vez a otros dirigentes del Frente Amplio. Es decir, hay que conocer Venezuela. Ninnoboa era el único que mantenía cierto diálogo con el gobierno de Venezuela. A Ninnoboa le dijeron que coordinaba con el Departamento de Estado. Al lado de lo que le dijeron a Lacalle es poco. Bueno, pero Delcy Rodríguez lo llamaba. Ayer repasábamos una llamada de Delcy Rodríguez. ¿Y usted cree que el gobierno uruguayo no habla con el gobierno venezolano si tiene un embajador en Venezuela? ¿Qué va a hacer? Estoy hablando de la situación cuando Vázquez era presidente y se retiró. Le estoy diciendo que desde Venezuela, del gobierno venezolano, Maduro dijo que Ninnoboa coordinaba con el Departamento de Estado acciones contra Venezuela. Ataque más duro a un dirigente uruguayo que ese yo no he visto ni ahora en este ataque ni otros. Sin embargo, nuestra reacción no fue hacernos las víctimas, fue colaborar para que el diálogo tenga como consecuencia elecciones democráticas, porque es claro que en Venezuela, como en otros países de América Latina, hay déficits democráticos profundos. ¿Y qué pero miramos cada vez que viene la elección,
Los temas son Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Por qué piensa que esos temas rinden en la campaña entonces? ¿Por No qué sé son si traídos rinden, a la campaña? yo no sé si bueno, rinden. alguien piensa que rinden, por algo se traen. Pero alguien piensa que Siguiendo su rinden. lógica, Probablemente al que sacaron de torre ejecutiva por romper el expediente. Y cada cual se asesora con el que quiere, pero si hay alguien que rompe un expediente... Para que no entienda, está hablando que Roberto Lafluf de alguna manera es el que impone estos temas en agenda. Yo no lo sé, para pero que se pueda claramente fue uno de quienes armó la campaña anterior y Delgado acaba de decir que es jefe de su campaña. ¿Y quién es el jefe de campaña del Frente Amplio? No sé si va a haber uno general, si cada uno de los precandidatos cada uno de va a ellos llevar. tiene... ¿Se puede su conocer jefe de quién campaña. es? Yo algunos lo sé y otros no, así que es preferible preguntarle a los candidatos. Pero luego sí va a haber un jefe de campaña cuando el Frente Amplio tenga una candidatura común. Pero lo que le digo es, a veces hay que tener cuidado con las formas y con los contenidos. Si usted saca del ministerio, de los distintos ministerios y sus secretarías por distintos problemas con el pasaporte de Marcet y a un asesor del presidente, pero luego al subsecretario del Interior lo coloca de asesor en ANCAP, luego está buscando destino para Bustillo, luego Lafluf es el jefe de campaña. Bueno, entonces no tuvo problema con las acciones. Simplemente fue una decisión política porque no aguantó la tensión de lo que estaba pasando en Uruguay. Bueno, estas cosas hay que atreverse a decirlas. Nosotros tenemos un gobierno en aprietos porque no ha resuelto la situación de Uruguay, porque no ha explicado, porque tiene muchas más cosas para explicar que logros para mostrar. Y entonces deciden hablar de Venezuela cuando los problemas los tenemos acá. 2 de cada 10 niños pobres. Es un dolor enorme para cualquier parte de la sociedad. ¿Por qué no discutimos de ese tema? Que nos afecta a nosotros, que va a ser a la campaña interna del Uruguay. La pobreza trepó, aunque el país creció. Los temas de la seguridad son temas de preocupación general. El crecimiento económico para que efectivamente genere desarrollo tiene que llegar a 4 puntos del PIB. ¿Qué va a hacer el Uruguay para llegar a eso? ¿Por qué no son estos los temas de campaña que de alguna manera Luna, conduzcan a la tema de discusión campaña ideal? ahora? Usted mencionaba los hitos del gobierno del Frente Amplio, los 3 gobiernos del Frente Amplio, y bueno, ahí se cerró también Pluna. Hoy es noticia que Uruguay deberá pagar al menos 30 millones por cerrar Pluna. ¿Se mete en la campaña también este tema? Pero se meterá. Yo no leí la sentencia, leí un titular de diario, no voy a opinar sin asesoría sobre un tema que es delicado. Pero efectivamente ahí hay una dificultad que hay que laudar. Como cualquier gobierno puede tener dificultades. Cualquier gobierno puede ser enjuiciado. De hecho, acaba de ser enjuiciado el gobierno uruguayo por una empresa del puerto y uno nunca sabe dónde va a terminar ese juicio. Como fuimos enjuiciados por Philip Morris y finalmente el Estado uruguayo logró ganar el juicio y en Uruguay prevaleció la política antitabaco. Es decir, cuando alguien gobierna, tiene una cantidad de cuestiones que benefician al país. Sí, son imagínense, ¿no? la energía eólica... Para beneficiar la salud de los uruguayos, como puede ser la que promovió el doctor Tabaré Vázquez, a esto que fue un negocio que siempre se manejó, que había situaciones que no eran muy entendibles respecto al cierre de Pluna, la adjudicación a Litgate. Pluna primero tuvo un problema que fue la asociación con Bari. La historia de Pluna es demasiado larga como para desarrollarla solo en el periodo del Frente Amplio. No tenía mucha más vida. Que había juicios de ex trabajadores de Bari contra la empresa que nunca se concretaron porque Pluna dejó de estar, pero hay que evaluarlo mucho más rápidamente. Yo lo vi en otras funciones, este conflicto. Bueno, pero después vino Litgate, Campiani, que terminó procesado en cárcel. Sí, pero ahí... Y en otras decisiones al final, que ahora le cuestan al Estado por lo menos 30 millones de dólares. No, al Estado le podrá costar. Yo voy a ver si hay acciones futuras, pero se pueden cometer errores que terminen con una causa internacional o con un juicio internacional o con una demanda internacional. Pero no se olvide que Litgate era una empresa privada que gestionaba Pluna. Y el Estado se hace responsable de decisiones de la empresa. Pero hay que analizarlo a fondo. Yo no voy a dar una opinión sobre un tema que no he leído ni siquiera la sentencia. Sé que había una demanda de 800 millones de dólares que terminó en 30. O sea, que no era tan grave como 800 millones y que habrá que ver si hay acciones que se pueden tomar de aquí en adelante y hay que ver con nuestros asesores cuáles son las mejores medidas. Pero sí que va a estar en campaña porque no tienen nada para mostrar. Si el gobierno tuviera cosas para mostrar, la campaña podría ser propositiva.
Tengo para mostrar que invertí más en educación. Tengo para mostrar que invertí mejor en seguridad pública y efectivamente resolví el problema de la seguridad. Tengo para mostrar pero realmente, que mejoré las políticas sociales. Pero realmente lo que ha pasado en Uruguay es que tenemos más pobreza, Pereira, que tenemos más marginación, que tenemos más gente en situación de calle. Le quiero consultar. Entonces, claro que tratan estos temas que son sumamente laterales, ¿no? Le quiero consultar por la fórmula que ya se ha señalado por parte del Frente Amplio. Va a ser primer y segundo lugar, en teoría va a ser paritaria también. ¿Qué se puede adelantar respecto a eso? El mismo día de las internas efectivamente va a estar establecida la fórmula, se va a dar a conocer esa misma noche a los militantes del Frente Amplio. Y se lo consulto pues sean situaciones particulares. Orsi no puede ser reelecto a la Intendencia de Canelones, Carolina Cose sí. ¿Qué pasaría con Montevideo? ¿Qué pasa para un nuevo proceso, periodo electoral? Como que hay muchos actores sobre la mesa que uno empieza como a hacer determinados abordajes y me imagino que también la fuerza política los puede estar haciendo. Sí, hay cosas que son en teoría y hay cosas que son certezas. La paritaria, La paritaria es certeza. certeza. Y que la misma noche de la elección se elige una fórmula paritaria es certeza. Que los 4 candidatos han colocado disposición a ser candidatos a vicepresidente o vicepresidenta en el caso de no ganar la elección interna, está colocada. O sea que ahora la mesa política del Frente Amplio, analizando muchos de los factores que tú has mencionado, definirá esa fórmula paritaria, pero teniendo todas las posibilidades. ¿Cuál fórmula va a elegir el Frente Amplio? La más potente para ganar en octubre. Nosotros estamos convencidos que hay condiciones para ganar en octubre, tenemos un plan para llegar a octubre en las mejores condiciones, sabemos que vamos a tener que atravesar campañas de este tipo, sabemos que sobre algunos temas ellos van a hablar y sobre otros no. Por ejemplo, son durísimos con Venezuela, pero le mandan un saludo al aniversario del Partido Comunista Chino. Entonces, digamos, las contradicciones que tiene el Partido Nacional y el gobierno en su seno son de un tamaño increíble. Cuando el Frente Amplio gobernaba, Bolsonaro, el Tribunal Supremo brasilero condenó a Lula y lo proscribió. Y el Frente Amplio se movilizó, Mujica visitó a Lula, pero nunca dejó de reconocer la elección brasilera. Reconoció al presidente electo. Entonces, hay una forma de actuar en política internacional que es seria, pero nos vamos a enfrentar a eso. Van a volver los temas de Sendik y de Bengoa, van a volver, pero ya la gente no les cree. Ya la gente, o buena parte de la gente no les cree. Porque ya tenemos que cerrar, pero ¿piensa que eso va a captar esos votos indecisos, ese voto prestado que se ha mencionado en una campaña y en otra también? No, está claro que el Frente Amplio tiene hoy una condición electoral muy superior a la que tenía en 2019. Si usted mira las encuestas de 2018 y las compara con las encuestas del año pasado, el Frente Amplio tiene entre 12 y 13 puntos de intención de voto mayores que la que tenía en la elección 2019. Se parece mucho más la encuesta actual a las que ganó en 2004, 2009 y 2014 que a las que nos tocó perder. Con lo cual el Frente Amplio larga la campaña con grandes posibilidades de ganar la elección y de construir la mayoría. También después sabemos que la elección no es hoy, que la elección es dentro de 8 meses. Sabiendo eso, hay que trabajar activamente, activar a nuestra gente, que son decenas de miles, para ir a buscar el voto prestado, porque cuando la gente confió en el Frente Amplio cumplió. Cuando la gente le confió al Frente Amplio que si había crecimiento iba a haber aumento salarial, creció el salario 60%. Creció el salario de las maestras 100%. Creció el salario de las trabajadoras domésticas al doble. Creció el salario de los trabajadores agropecuarios de menor categoría al triple. Se construyeron las 8 horas del trabajador rural. Es decir, la gente sabe que la jubilación se duplicó, más que se duplicó, y la jubilación promedio aumentó por encima de los salarios. Es decir, cuando confió en el Frente Amplio, los resultados estuvieron a la vista y están a la vista. Cuando confió en el Partido Nacional, ya vimos lo escandaloso que ha sido este gobierno. Como dice un actor inglés, cuando hay tanto escándalo, no hay más remedio que escandalizarse. Pereira, gracias por estos minutos. A las órdenes.